Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con protocolo de encéfalo. Ya habíamos hablado entonces de lo que es cómo podemos distinguir la secuencia T1 sin contraste por un lado y con contraste por el otro. ¿Sí? Donde va a haber captación normal del contraste en algunos tejidos. ¿Sí? Mucosa nasal, los plexos coloides, fíjense la diferencia. ¿Mm? Y los vasos sanguíneos, vamos a encontrar vasos sanguíneos con contraste. ¿Sí? Diríamos, no con contraste, sino con hiperintensidad en la señal. Eh, Recuerden lo siguiente también, si hay con una captación de contraste dentro del parénquima cerebral, quiere decir que la barrera hematocefálica está rota, por lo tanto, tenemos patología ahí, una patología que está rompiendo justamente la barrera. Si no, el cerebro no capta contraste. Si la barrera hematocefálica justamente hace eso, diríamos, evita que, ¿cómo decirlo? Sustancias con un determinado peso molecular, o sea, con grandes, no atraviesen esa barrera. ¿Sí? Vamos a entenderla como un montón de vasos y trama, diríamos, de lo que es toda la glía y demás, que eso que hace que no pasen moléculas. Si cuando se rompe, pasan. ¿Sí? O a veces pasa también, inclusive, por ejemplo, a veces, ¿por qué entonces si tomamos alcohol nos embriagamos? Bueno, el alcohol es muy chiquitito, entonces es permeable a la barrera y pasa, entonces no se embriaga, si toma mucho. ¿No? No, si toma poco también, pero no tanto, digamos. Eh, Pasamos aquí. Ahí va. Entonces, para identificar si una imagen del cerebro presenta contraste endovenoso, ¿Mm? Se debe identificar las zonas donde la captación de gadolinio es normal. Fíjense aquí cómo se ve también plexos coroideos. Y lo que veníamos diciendo, ¿sí? No tenemos captación de contraste, salvo aquí una chiquitita, miren ahí, pequeñita, que tenemos un poquito de captación ahí abajo. ¿eh? Esto es este estudio viene de un paciente con melanoma. ¿Sí? Control de melanoma y ahí tiene uno. ¿eh? Eh, Esto a veces pasa cuando uno estudia cerebros con melanoma, que uno ve un cerebro normal, perfectamente normal, ¿sí? Cuando le pone gadolinium, se incendia, digamos. Un montón de partecitas, empiezan a aparecer puntitos, tic, 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 por todos lados. Sí, el cerebro, el melanoma va mucho al cerebro, en uno de los primeros lugares donde se esparce. Observen los ventrículos laterales, entonces, flexos coroideos hiperintensos. Tenemos captación normal de gadolinium. Pasamos. Profe, ¿y cómo sabes si es eso o que se filtró la vía? ¿Qué? A ver, ¿cómo para? ¿Se infiltró la vía o es una captación de Claro, contraste, si, decís? si infiltramos la vía y no entra el contraste como tiene que ser, no pasa al ¿Cómo te darías sistema. cuenta? Sí, A ver, lo primero que te vas a dar cuenta es que cuando quieras pasar el contraste, al paciente se le va a hacer una bola. Entonces ahí sí, sabes que sí, no, sí, no sí, pasó. no pasó. Claro, o sea, quedó ahí. Y te va a decir Sí, que le duele, le arde, que le que le molesta. arde, que Claro, sí, te va a decir eso. Y después lo otro, por sí, ejemplo, que podemos decir, bueno, a ver, supongamos que pusiste poco, ponele, poco contraste, que bueno, a veces tampoco podemos decirlo de ese lado, eh, si tiene contraste o no el cerebro, diríamos, a eso también te referís, diríamos, si estamos viendo un sí, contraste, sí, los plexos coroides, te sí. fijas al toque. Lo primero que vas a Ajá, buscar, vas a hacer el plexo coroideo, ¿sí? Vas a ver que es tipo intenso y vas a decir, no, esto no tiene contraste, o no tiene el no tiene contraste. suficiente contraste que necesito. Bien. ¿Mm? Y también la otra es la mucosa nasal siempre se prende mucho cuando hay Los contraste. cornetes. Claro, se prende mucho. Ujú. Entonces, si vos Bien, lo ves hipo, ya sabés que ahí no hay contraste. bien. Em, a ver, vamos a ver algunas patologías ahora. ¿Sí? Primero, ACV, fundamental. Isquémico y hemorrágico, ya sabemos esto cómo es, ¿sí? El isquémico sí, puede ser de origen local, origen distancia, llega un coagulito, tic, tapa alguna arteria, ¿sí? Y se produce una isquemia, una falta de irrigación a una parte del cerebro, ¿sí? O un hemorrágico directamente cuando la arteria se rompe y hay un sangrado dentro del cerebro. ¿Mm? Entonces, accidente cerebrovascular isquémico es el tipo más común. ¿Mm? Causado por un coágulo, ¿sí? Esto evita que la sangre fluya, hace parte de este órgano, entonces no hay oxígeno, no hay nutrientes, entonces las células empiezan a morir, ¿sí? De a poquito empiezan a sentir que les faltan sus nutrientes y comienzan a morir. Ese proceso lleva una determinada cantidad de tiempo, digamos, desde que se produce el evento isquémico hasta que empiezan a morirse las células. Entonces lo primero que se empieza a decantar
en la imagen va a ser un edema. O sea, va a estar la lesión, que la lesión no la vamos a ver en sí, salvo que sea un hemorrágico, ¿sí? Y lo primero que va a empezar a aparecer en la imagen va a ser ¿cómo decir? Un aumento de señal, una hiperintensidad, en T2, en FLAIR, sí, el primer signo. Pero hay otra secuencia que es aún más sensible todavía, que es la de difusión, que esa nos va a mostrar perfectamente bien en dónde está toda esa falta de irrigación sanguínea. Otra de las causas es la estenosis o estreñimiento arterial. Este puede ser debido a esteatosclerosis, una enfermedad que se acumulan placas, diríamos, de ateroma. Esto puede pasar, pero esta parte, diríamos, de lo que es una estenosis, un estreñimiento arterial, va a venir de la mano con lo que son las AIT, ¿sí? Que son o sea, eventos transitorios de isquemias, ¿sí? Pero después se resuelven. El paciente tiene todos los síntomas, ¿sí? Ya se ve. ¿Sí? Se le paraliza algo, cambio, dolor de cabeza, va a tener una serie de signos y síntomas muy parecidos a una ACV, pero esto es transitorio, es un evento transitorio. ¿Qué lo que va a hacer es que el paciente va a estar propenso a hacer estos eventos cada vez más seguido hasta llegar a un ACV isquémico? Entonces también es muy importante esto, poder definir si es un ACV transitorio, ¿sí? Un evento transitorio o directamente un evento isquémico. Difusión, acá lo tenemos, accidente cerebrovascular. Fíjense la secuencia de difusión, cómo no nos muestra lo que es anatomía, ¿sí? Pero nos muestra esto, nos dice acá, algo pasa, acá viene esta mancha enorme, todo territorio de la cerebral media, derecha, una falta de irrigación aquí. Y fíjense en el otro, lo que es los valores de B, de una difusión, un valor de B 0 y un valor de B de 1000 o de 600, depende. Cómo se aprecia en la imagen, en secuencias de difusión. Como técnica, la única capaz de detectar la ACV isquémico en su fase hiperaguda, o sea, desde que se produce el evento hasta 2 horas después que ya cambia a agudo. Otro aspecto a tener en cuenta es conocer el territorio y la extensión del ACV isquémico. Siempre se tiene que conocer cuánto abarca ese ACV. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento no va a ser igual. ¿Sí? Si es un ACV pequeño, isquémico, esto se resuelve con anticoagulante. Pero si es un ACV muy grande, que ocupa un territorio bastante importante del cerebro, este paciente va a ir directamente a cateterismo. ¿Sí? Si se le pone anticoagulante, el paciente se va a morir. Entonces, imágenes en difusión y mapa de ADC, en donde se muestra hiperintensidad del señal. ¿Sí? En este caso, hiperintensidad y aquí una hipointensidad. Se visualiza en la imagen territorio y extensión de la lesión. Secuencia de difusión, entonces, es la única capaz en RMI de demostrar un ACV isquémico hiperagudo. Acá tenemos otro caso, fíjense el tamaño de este ACV isquémico, ¿sí? Y acá vemos un angio como prácticamente no tenemos carótida, ¿sí? Y ahí faltan arterias. Si comparamos un lado con el otro, decís, acá está faltando algo directamente, ¿sí? Hay una oclusión completa. Entonces, difusión demuestra una extensa área de restricción, ¿sí? Difusión del agua y la angioresonancia magnética se aprecia ausencia de flujo de carótida interna izquierda y parte de arteria cerebral media. Ante un ACV isquémico es de vital importancia conocer territorio y extensión, es lo que decíamos recién. ¿Qué pasa con la secuencia de difusión? ¿Por qué? Digamos, detectan los movimientos del agua, dice, cómo se mueven las moléculas de agua sobre un tejido. ¿Sí? Generalmente esto de las moléculas de agua es por capilaridad, o sea, el agua se mueve, ¿sí? Por capilaridad y a través de la sustancia. O sea, en el caso de los axones, por ejemplo, que también es una técnica que se utiliza para poder visualizar esos axones, o sea, los recorridos de los axones. ¿Por qué? Porque el agua se encuentra con grasa, totalmente hidrofóbica, entonces el agua lo que va a hacer es como, diríamos, ladearla. Entonces ahí podemos distinguir que hay una masa que está haciendo que ese flujo se interrumpa. Entonces podemos ver un axón, por ejemplo. Cuando falta sangre, cuando falta flujo de irrigación sanguínea, se pierde como la hemostasis del tejido. Entonces las moléculas se detienen. No hay movimientos de moléculas de agua con respecto a donde está irrigado. Entonces ahí sí, esta imagen, por eso se habla de una imagen restrictiva de señal, ¿sí? Porque las moléculas de agua están detenidas. ¿Por qué? Porque no hay flujo sanguíneo, no hay presión. Entonces no se mueven esas moléculas de agua. Y ahí tenemos una hiperintensidad en la señal en secuencias de difusión. Al siguiente cerebrovascular seguimos con lo mismo, secuencia de difusión entonces, permite obtener imágenes de tipo funcional, esto ya lo sabemos, secuencias que brindan información de cómo las moléculas de agua son capaces de moverse sobre el tejido y esta
nos las demuestra, la secuencia de difusión demuestra esos movimientos. Entonces, falta de irrigación sanguínea, la presión, digamos, de la sangre no hace que éstas se muevan, entonces tenemos una restricción de esos movimientos moleculares. Durante las 2 primeras horas del episodio isquémico se comienza a producir edema citotóxico debido a la muerte de las neuronas, que luego podrá ser observado en el resto de las secuencias. A medida que pasa el tiempo, aumenta el edema, la cantidad de células empiezan a morir, entonces ya se empiezan a visualizar en todas las secuencias, se empieza también a ver en tomografía y demás como borramiento de las cisuras, tiene diferentes signos. Entonces, bueno, acá tenemos un caso clínico. Paciente de 58 años, concurre al servicio, ataxia, predominio derecho, esporádica, o sea que decís, se iba hacia un lado, caminaba mal y se iba hacia un lado derecho, de repente, ¡pac!, el paciente se iba hacia un costado. Lo único que tenía, después hablaba normal, bla, 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 tenía una interacción, lo único que quería hacer es irse a su casa, ¿sí? Pero tenía eso, no sabíamos qué le estaba pasando a este paciente. Le hace un ataque, la acta negativa, entonces se procede a realizar una resonancia de encéfalo simple para ver qué es lo que le pasaba a este paciente en el cerebro. Entonces tenemos la primera secuencia, vamos con un T2, ¿sí? Vemos que es T2 porque el líquido hiperintenso, acá está bastante movidito el T1, fíjense, tenemos mucho ruido acá el FLAIR también está bastante movidito. Y si nos fijamos en el tronco del encéfalo, acá apenas empezamos a ver algo, una hiperintensidad en la señal, dentro del tronco, ¿sí? En el T1 prácticamente ni lo vemos, y en el FLAIR apenas se comienza a ver. Entonces podemos decir y establecer un horario de esto. Este paciente le pasó ya, más o menos está en la segunda hora, tercera hora del evento isquémico. Un poquito más capaz. Pero apenas se empieza a ver. ¿Sí? Directamente en esta ni se ve, y acá tenemos un aumento de la señal, fíjense. Entonces se muestra aumento de la señal a nivel de la protuberancia, se distingue parcialmente en T2 y FLAIR. Tiki, tiki. Pero cuando vamos a la DIFU, terrible mancha. Tenemos una hiperintensidad muy grande y una hipointensidad en el mapa de ADS. ¿Sí? Fíjense cómo la diferencia que hay, cómo nos muestra una imagen, o sea, una secuencia por sobre la otra. Por eso, entonces, otro como dato, eh, sospecha de ACV. Si hay una sospecha de un paciente con ACV isquémico, lo primero que van a hacer es una difusión. No empiecen con el sagital T1 para después programar lindo el T2 y así sucesivamente porque van a perder tiempo. Hagan directamente primero axial en difusión. Entonces, esto que estamos viendo, lo que vimos en este caso clínico, es un área hiperintensa en difusión, hiperintensa en mapa AS, correspondiente a un ACV isquémico en fase hiperaguda aguda. Acá tenemos, por ejemplo, un signo que vimos en lo que son artificios en imagen. ¿Sí? Acá tenemos también lo que preguntaba la compañera, ¿qué diferencia hay entre el T2 y el T2 estrella? Entonces, si vemos que aquí, en el T2 normal, ponderado, weighted, sin esa, mejor dicho, con los pulsos de corrección, lo que vemos que hay menos ruido. Si vemos ahí un lado y del otro, vemos que hay menos hipointensidad, si comparamos. ¿Por qué? Porque este T2, esta información de T2, está corregida por un pulso de inversión. En cambio, esta no, esta directamente se obtuvo, se dejó pasar ese tiempo determinado como para que los hierros que están ahí, en este accidente cerebrovascular crónico ya, se depositen, entonces corran el campo magnético y hagan que esos hidrógenos ya estén en otro lado, ¿sí? Que no emitan señal. En cambio, con un T2 se corrige bastante ese artificio en la imagen o esa susceptibilidad magnética. Entonces, T2 estrella, lo que decíamos, aportar datos sobre temporalidad de una CB. Proceso de degradación de la hemoglobina que genera depósitos de ferritina. Hay un sangrado, ese sangrado primero se comienza a degradar. La molécula de hemoglobina pasa a hemosiderina, después cambia de no sé cuánto y hasta que llega al subproducto final que es la ferritina. Y cada uno de esos procesos se ve diferente en resonancia. Acá tenemos otros signos radiológicos que vamos a ver también, tipos también de sangrados, pero, ¿cómo decirlo? Productos de un traumatismo craneoencefálico. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esto va a ser, a ver, más territorio de tomografía por ahí que de resonancia, porque el paciente lo primero que va a hacer cuando tenemos un traumatizado así, que se golpeó en la cabeza, lo primero que se le va a mandar va a ser una tomografía. Pero también nos encontramos a veces con esto, en resonancia. Y acá vemos, miren, una masa extraaxial bicóncava. Este signo radiológico, que es bicóncava.
¿sí? Fíjense la señal. Esto es sangre. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿No decíamos que la habíamos hipointensa o de en T1, qué sé yo? Entonces, no, pero ¿qué pasa? Esta sangre es como está fresquita, le falta todavía todo ese proceso, ¿sí? De degradación. Entonces, en el T2, este sangrado, no va a tener señal. Recuerden, esto es líquido proteico, no es líquido sin proteínas o con muy poquita cantidad de proteínas. Entonces, signo radiológico de masa extraaxial y convexa. Aquí tenemos los dos bordes. Entonces tenemos el encéfalo donde se encuentra el hematoma epidural. ¿Mm? Ese es el signo característico clásico de un hematoma epidural cuando vemos que tiene esta imagen haciendo como un doble borde, ¿cierto? Se visualiza el hematoma que comprime parénquima, fíjense cómo lo tracciona y lo comprime, ¿sí? Hace como un efecto de masa sería. ¿Mm? Tratamiento, intervención, se trata de drenar toda esa zona, ¿cierto? Hay que sacar esa sangre, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos cuando vemos un signo de este tipo, por lo menos de dónde viene, ¿sí? De qué sangre viene. ¿Mm? Ahora vamos a lo que es un subdural, fíjense de la imagen. También tenemos un eco de gradiente, o mejor dicho, un T2 estrella, eco de gradiente T2 estrella, que vemos también un signo radiológico, pero en este caso es semilunar. En vez de ser así, biconvexo, este es semilunar. Fíjense también que tiene una señal hiperintensa. ¿Mm? Lo mismo. Falta que se degrade. Si eso se deja ahí adentro, primero que el paciente va a pasarla muy mal si se deja toda esa colección de sangre ahí adentro. Entonces, a ver, hemisferio izquierdo, colección intensa, que se corresponde con un tema subdural agudo. Esto cuando se rompe directamente ¿sí? algún vasito de la dura madre. En el caso del epidural se tiene que romper alguna arteria. Entonces, una de las principales ventajas que tiene la RMI es la caracterización tisular. Recuerden esto, esta potencia, este beneficio que tiene de poder sí, caracterizar todos los tejidos, como son. Cada uno van a tener una señal diferente. Sí, podemos potenciarlo en una, potenciarlo en la otra, pero siempre van a tener señales diferentes. Caracterización tisular como la principal ventaja de la resonancia. Entonces, secuencias T2 estrellas, por su alta sensibilidad magnética, brinda información sobre la temporalidad de un episodio hemorrágico. Esto ya lo dijimos también. Si cuando es algo crónico, ¿sí? Va a quedar directamente una mancha sin señal, un vacío de señal producto de la susceptibilidad magnética de ese hierro que está ahí dando vuelta. Otra de las cosas que vamos a ver, o que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Que es bastante frecuente, son los meningiomas, ¿sí? Son tumores de la meninges. Esto se ve bastante resonancia también. Y como para nombrar alguna patología proliferativa, ¿sí? Hay generalmente, a ver, en cuanto a cáncer sería, eh, muchos cánceres van a hacer metástasis al cerebro, ¿sí? Pero en este caso, bueno, esto es un tumor propio de las meninges. Entonces, como decíamos, tumor propio de las meninges, crecimiento lento, no crece muy rápido ese tumor, pero crece, y hace siempre efecto de masa, va a comprimir, o sea, no infiltra, no se mete dentro del tejido, ¿sí? Pero crece y comprime. Y además también tiene otro signo radiológico, que acá vemos la masa tumoral, ¿sí? Vemos los repliegues, ¿sí? De lo que son las meninges y las colas de las meninges. Es un signo clásico de lo que estamos viendo en este caso, es un meningioma. ¿Mm? Meningiomas captan contraste en toda su extensión y su realce suele ser homogéneo. ¿Sí? O sea, no hay mucha diferencia, siempre suelen realzar de esa forma. Algunos otros tipos de metástasis realzan de otra manera, tienen un realce senalo. ¿Sí? Realzan todo por afuera y adentro tejido necrótico, por ejemplo. También ya vamos a ver. Ahí terminó, y ahí ya estamos. A ver, entonces, ¿qué podemos decantar de toda esta parte de cerebro? ¿Sí? Primero fundamental es el diagnóstico. O sea, ¿por qué nos está llegando esa indicación de cerebro? ¿Por qué? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Sí? Una vez que sepamos por qué viene ese paciente, ahí sí aplicar el protocolo. Decir, bueno, viene por cefalea, listo, un cerebro simple, bueno, o con contraste, pero bueno, hacemos un protocolo del cerebro que es el que estamos viendo en este caso. Si cuando hay alguna otra cosa en el medio, por ejemplo, no sé, hiperprolactinemia, nos dice la orden de cerebro hiperprolactinemia, tenemos que hacer hipófisis. No tenemos que hacer cerebro. Tenemos que hacer hipófisis, porque la patología está ahí, está apuntada ahí, un aumento de las hormonas. Otra de las cosas que no le dije, me olvidé de mencionarles, cómo es la planificación. Fíjense, un cerebro normal, ¿sí? Un cerebro simple, vamos a hacer una planificación siempre guiándonos por el cuerpo calloso. Los axiales siempre van a unir el pico y la rodilla. ¿Sí? Los coronales se va a tratar de buscar siempre el eje mayor del tronco del encéfalo. Fíjense cómo sigue esta dirección.
¿sí? Después, sagitales estrictos, ¿sí? Coronales estrictos, pero angulados, a lo que es el tronco, ¿sí? Y acá vemos también axiales estrictos, ¿sí? Pero angulados en este caso al cuerpo calloso. ¿Mm? Así que bueno, acá terminamos ya con esta presentación. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? Esto acá dejo compartir. ¿Todo bien? Todo oídos. Todo cae. Sí, sí. A ver. Octavio ahora está dice como todo en orden. Perfecto, Octavio. Bueno, pero leí que tenías dudas. Así que si tenés, querés, mejor dicho, No, la como duda que tenía hace rato era porque te escuchaba hablar con mi compañera y la verdad que ahí sí no entendí un poco porque es como que hicieron un gran paso. Yo la verdad que tengo la base por muy encima de lo que es resonancia y tomografía. Entonces como que ahí en un momento dije, ¿de qué están hablando? ¿Me entendés? A mí me costó mucho porque Me Sí, siento todo lo que identificado, yo, yo estoy en la misma situación. todo lo, todo lo que yo leí de resonancia, lo leí, ¿me entendés? Para rendir una materia y nada más. claro. Entonces como cuando me decís FOB, te juro No por Dios sabes que qué leí es. 500 veces la definición de FOB, me vi 40.000 videos en YouTube y todavía entendí un poco, ¿viste? Pero me cuesta, digamos. Claro, Igual cuando los protocolos, las cosas, esas me cuesta un montón porque es algo que entiendo, sí. realmente de mi carrera lo vi, pero por muy por encima, ¿me entendés? Bueno, lo que te puedo decir, Octavio, Ahí es, es paciencia primero, ¿sí? Vamos por no, la por tercera supuesto. clase, así que esto te vamos a ir repitiéndolo un montón de veces, ¿sí? Así que éramos eso, ponemos como paciencia para eso. Pero sí, te entiendo, digamos, uno a veces abordás un tema que estás totalmente descolgado y bueno, es todo un cuelgue sería, ¿eh? Así que bueno, Adrián decía lo más o menos algo parecido, que le pasa algo similar. Sí, pasa que cuando uno está haciendo al principio la carrera de radiólogo, uno está con compañeros que están, se podría decir, a la misma altura que uno. Sí, Pero ahora se nota esa diferencia de que hay algunos que recién estamos saliendo de la carrera y claro, arrancando con lo que es resonancia. Hay gente que ya está trabajando, que lleva años trabajando en resonancia y por ahí claro. se nota esa Se diferencia, nota esa nada más. diferencia, sí, sí, sí se nota. Y además también a veces lo que a veces pasa en las consolas de resonancia es como que es unas consolas que expulsa técnicos a veces. O sea, muchas veces pasa eso. Porque o no gusta o a veces también estás mucho corriendo con algunas cosas, entonces o son todos conceptos muy nuevos que hay que empezar a aprender y además también hay mucha cantidad de cosas nuevas que uno tiene que aprender. Entonces a veces eso asusta un poquito. Pero tranquilo, o sea, lo mejor y lo más importante es que te estás aproximando y que estás empezando con algo nuevo y que vas a aprender cosas nuevas. Eso es lo más importante. Y después de a poco. Y además también, Yo quiero creo que decir, los protocolos se pueden, o sea, los entiendo los protocolos. Hay sí una que otra definición que tampoco la reconozco, pero hago un glosario, ¿viste? Y después, ahora al fin de la noche, voy y hago un- como, voy a buscar el significado de la palabra o de cómo se trata la enfermedad como para informarme más a fondo, digamos. Pero claro, no voy bien, o sea, realmente sí voy entendiendo y me gusta porque voy entendiendo. Nada más que fue perfecto. esa parte nomás la que me perdí. La parte de los parámetros intrínsecos y extrínsecos. Claro, cuando empezaron a decir que Perfecto. tenían que poner el SR o el RS no más de 80 y él como que de qué hablan. Claro, ¿de qué están hablando? Yo sé Entiendo. modificar el miliamperaje en el aparato convencional y Claro, hasta ahí. le das ahí, tac, 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 con las perillas. Entiendo, entiendo. Bueno, pero a ver, son cosas diferentes. Así que lo mejor es lo siguiente, pero lo que te diría es que dale como vos decís, hacerle un repasito, hacer una cosa, y si hay cosas que todavía no seguís bien de qué me está hablando, ¿sí? Mandame mensaje, preguntame, ¿sí? No me molesta, por favor. Al revés. No, por favor, Y gracias. téngalo en cuenta también hacia su futuro. O sea, si ustedes, no sé, el día de mañana están metidos en una consola y tienen un problema y dicen, ay, ya me acuerdo que hice el curso de ver, me contestará mandame un mensaje. O sea, yo no tengo problema con eso, al revés. ¿Eh? La idea es ayudarlos, que tengan eso, digamos, que aprendan bueno, ayudarlos en su futuro sería, ¿no? Y en su presente también, ¿no? Necesitan algo. A ver, porque tengo chas. A ver, ¿podrías explicar entonces el concepto de hemorrágico? Cuando una ACV es hemorrágico. Cuando es hemorrágico directamente, cuando, digamos, en el isquémico lo que pasa es que el vaso, la arteria se tapa, ¿sí? Se tapa por alguna cosa, o hay una estenosis, o hay algo, o directamente un coagulito tapó la arteria,
¿sí? Entonces falta irrigación sanguínea por esa obstrucción, ¿sí? Cuando es hemorrágico, esa arteria se rompe, ¿sí? Hay una lesión en la arteria, entonces la sangre se extravasa hacia el parénquima, y entonces se genera un hematoma dentro del parénquima. Esa es la diferencia entre ACV isquémico y hemorrágico. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Uy, ¿los técnicos de resonancia tienen que informar los estudios? No, nosotros no estudiamos, no informamos. Lo que se hace a veces nos toca hacer todo lo que es la parte, digamos, de interrogatorio y demás, como para poder orientar al estudio, tener información, recaudar información sobre el paciente, pero el informe, no, eso es médico. ¿Mm? Entonces, a ver, ¿y cuál es el subdural y el epidural? Me imagino lo que dice acá, el epi. El subdural es el que te va a dar el signo, ¿sí?, de media luna, ¿sí? Ese semilunar. ¿Sí? Y el epidural va a venir por sangre justamente de la dura madre, ¿sí? Alguna vena de la dura madre se rompe, ¿sí? Pero eso lo vemos en tomografía. Va a ser mucho más común encontrárselo en tomografía que en resonancia, pero el signo es igual, ¿sí? O sea, nosotros Bien, nos podemos encontrar con eso, pero la idea de mostrarles eso en resonancia era más que todo el signo, cómo se ve cuando es uno, cuando es el otro, ¿sí? Y qué diferencias también tiene entre uno y el otro. ¿Mm? bien. Pero va a ser el terreno, va a ser la tomografía, porque el paciente, cuando hay un politraumatizado o lo que sea, a donde lo primero van a meter va a ser el Tomógrafo. tomógrafo, exactamente. A ver, entonces el subdural es el que hacía el signo de media luna, y el epidural en la masa de esta forma, ¿sí? Y que va a venir con sangre arterial, que va a tener otro carácter de imagen, ¿sí? Una imagen con convexidad, ¿sí? Y también efecto de masa, ¿sí? Cosa que el epidural no, el subdural no. El subdural va a mostrarse como una forma de media luna, ¿sí? Pero no va a ser efecto de masa. Lo hacen los médicos, sí, lo hacen los médicos. Subdural con forma de banana, el ave con forma de limón. Exactamente, mirá vos, qué bien. Sí, 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 lo voy a tomar ahí para el próximo curso. Forma de banana y forma de limón. Muy bien. Octavio, no te preocupes, mi caso, haciendo cursos, porque hace 10 años que hago resonancia. Oh, me exigieron aprender y hay millones de conceptos que no conozco. Es terriblemente larga resonancia. Sí, es más, inclusive a veces, ¿cómo decirlo? La formación, ¿sí? O sea, uno cuando a veces estuvo en una posición en la cual tenía que armar servicios, ¿sí? Se daba cuenta de lo siguiente. Para tener un técnico de rayos más o menos ya bien, ¿sí? Uno necesita formarlo un mes, capaz que menos inclusive, ¿sí? Y más o menos ya ese técnico está lo suficientemente capacitado como para llevar el servicio adelante y obtener buenas imágenes y demás. Con tomografía se extiende un poquito más el tiempo, ¿sí? Pero a veces con rezo pasa un montón de tiempo y todavía falta. O sea, todavía falta porque hay cantidades de estudios que se van haciendo. Entonces, por ahí a lo mejor si hay servicios que están compuestos con un resonador abierto y uno cerrado, los que están aprendiendo van al abierto, cosa de que vayan más despacio, más lento, que hagan estudios muy parecidos siempre, ¿sí? O sea, articulaciones y parte de columna, cerebrito y ya está. En cambio, cuando van al cerrado, primero empiezan a correr. Tenés que darle al resonador como loco. O sea, los tiempos cambian. Entonces te llegan indicaciones de hacer un montón de cosas, angios, de diferentes tipos de estudios del cerebro, diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Diferentes técnicas que puedes aplicar, espectros, tenés un montón. Entonces por ahí formar a un técnico, o por ejemplo, alargar a un técnico una guardia de resonancia, tenés que tener a alguien bien formado, porque si no es un peligro. O sea, le va a pasar mal el técnico, le va a pasar mal el servicio directamente, ¿sí? Porque va a ser contraproducente. ¿Mm? Si voy leyendo al pie del cañón lo que va subiendo para ir aprendiendo. Perfecto, así será, así es, Octavio. Bueno, entonces quedó lo de como las diferencias, digamos, de subdural, epidural, que la compañera al aporte de la forma de banana y de limón. ¿Algo más? Ariel, te hago una consulta con Sí, respecto Débora. a las resonancias de cerebro. Ajá, Eh, ¿Vamos a ver en algún otro módulo? ¿Va a ser, sí, vamos a poder verlo? Ah, está bien. sí, 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 porque sí, me sí. cuesta programar el TOF, viste que te viene en un Ajá. paquete separado, me cuesta programar las angiometrías. A ver, pero ¿por qué cuesta? A ver, ¿cómo se?
¿Cómo que te Porque cuesta? sí, en realidad el postproceso me cuesta. Ah, claro, entiendo. Entiendo. O sea, generar la imagen, digamos, después. Sí, exactamente. Ujú. Bueno, podemos atender también eso. Sí, 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 claro que sí. Pero la vamos a ver vamos a ver en la otra clase. La vamos a agrupar con todas angios. Vamos a estudiar la angio de cerebro, de cuello, todo. Y ahí nos vamos a enfocar de eso. Y bueno, lo que sería la generación de MIP y MPR. ¿Eh? El Genial, procesado de buenísimo, la entonces. angio, a mí también después de tanto tiempo se me hace complicado, porque a veces si hay mucha Mm, obstrucción, no, vos decís corté sí, o se te corta un programé pedazo. mal o Claro, te quedas con la duda. sí. Pasa. Pasa, eso pasa. O sea, la idea del angio, a ver, como decirlo, como tip, ponele, siempre toda la cabeza. Toda. O sea, hasta arriba y hasta abajo. O sea, que te entre todo el cerebro. Porque a veces te queda, se corta solamente, ¿sí? Lo que son la parte, diríamos, del polígono, nada más. Entonces no ves bien todo lo que sería la parte del cerebral anterior, se corta ahí arriba. Es ¿Sí? exactamente eso Sí, lo que me Entonces, pasó a sí, mí. bueno, no. Le mandás 200 cortes, no importa. Si te haces un Pero se ángel te va el de 6 tiempo, una minutos. locura. Claro, sí, se te va el tiempo, es verdad, pero a ver, tenés una imagen mejor. O no cortada. claro, porque si no a veces tenés que repetirla porque vos decís ya corté. Sí, directamente te lo recitan. Che, no me corté la Claro, anterior, me cortaste media cerebral anterior, ¿qué pasó? Entonces no queremos eso, ¿no? Entonces lo primero, se te va a ir el tiempo, porque son 3 minutos capaz, o un poquito más, no mucho más. O sea, una angiotof, hasta donde recuerdo, más o menos son 7 minutos, no es. no más. ¿Mm? Eh, pero por eso, o sea, lo primero es cortar de abajo hasta arriba, todo el cerebro. Tic. Y segundo, cuando haces el postproceso, una de las cosas que yo hacía era o sea, darle mucho contraste, bien hiper, ¿sí? Y esa parte es como más de videojuego, porque uno tiene ese volumen ahí que lo va dando vuelta y le empezás a cortar y empezás a cortar, es como más, como, ¿cómo decirlo? Como la parte artística, llamarlo así, que vas cortando los pedacitos, que vas sacando de acá, que vas sacando de allá, ¿sí? Con los recortes, ¿sí? Para dejar solamente todo el circuito arterial. ¿Mm? Después había otra técnica también que vos vas, como decimos, como pintando los vasos, ¿sí? Que vos apretás así y lo vas pintando como si fuese un aerosolito, digamos, que lo vas rellenando. Ese es en el General Electric, pero la verdad que a mí mucho no me resultaba ese. Yo agarraba, daba mucha hiperintensidad y después me ponía ahí con el cubo a cortar de un lado del otro y a cortar por pedazos, ¿no? A ver, podés sacar, por ejemplo, los costados, las partes, digamos, del medio, ahí, tiqui tiqui, dar otra vuelta, dar otra visión. Si lo veías, por ejemplo, en un coronal, veías todo en plano coronal. Después cambiarlo a axial, cortar toda la parte de axial. Después ponerlo en sagital, cortar toda la parte de sagital. Y después de a poquito vos los vas girando. Vas girando y vas recortando, girando, recortando. Sí, te lleva tiempo, pero también es lindo. A mí me gustaba hacer todo lo que era el MIP o Hermoso. está siendo irónica. Sí. A mí particularmente me gustaba. Era una linda forma de, como de estar ahí en la consola, digamos, mientras se hacía, no sé, imagínate, una columna con contraste toda así, una hora y media de ahí me ponía por ahí a procesar algunas imágenes y bueno, pasaba el tiempo. ¿Eh? Pero sí. Y saber que hice el curso nos va a ayudar a no ser apretabotones, es una forma muy despectiva de llamarnos, ¿sí? Como nos llaman a los que hacemos resonancia. Ay, mirá vos. Bueno, hay como una pica, así, no sé por qué también, ¿sí? Que en los servicios como que, no, el técnico de los técnicos de resonancia. No, depende, diríamos, no sé, somos todos iguales, ¿sí? Lo que sí hay que decantar que no es lo mismo trabajar en tomo que trabajar en rezo. No es lo mismo que trabajar en rayo que trabajar en rezo. No es lo mismo, es diferente. Te tiene que gustar. Resonancia o la odias o te gusta. O sea, no hay otra, digamos. No hay un punto medio. ¿Por qué tiene eso? Tiene mucha cantidad de cosas que hay que aprender. Tiene también todo lo que es en sí el manejo del paciente propio, porque a veces son estudios muy largos, es muy engorroso. A veces la cantidad de estudios que hay que hacerle a un solo paciente, pero a ver, eh, como todo, se aprende y una vez que se aprende ya vas. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Ramos Mejía, ¿sí? Tenían una clínica hermosa, hicieron ahí, y tenía 2 equipos. O sea, yo entraba a las 6 de la tarde, entonces me comía toda la demora de todo el día,
la vagancia de lo que no hacían los internados y así. Entonces para mí yo estaba bárbaro, porque era como que trabajaba con los dos, o sea, y supuestamente no se podía, digamos, trabajar con los dos equipos. Y pues yo trabajaba con los dos, era la única forma de más o menos prolijar un poco ¿cómo decirlo?, los tiempos de estudio. Sí, además también, como decía, también empezaban a venir los reclamos de que por qué no estaba por qué no está el otro, eso es lo que nos pasa a los técnicos de guardia, digamos, o que entramos a una guardia, ¿sí? Que nos tenemos que morfar toda la demora de todo el día o todos los clavos de todo el día. Yo tenía los dos equipos, para mí era, no sé, fantástico, eran 12 horitas estando ahí adentro y genial. A ver, bueno, ¿algo más para decir? Todo, güey. Bueno, no hay más nada entonces, vamos a darle el cierre. ¿Sí? Recuerden entonces, material ahí al campus. Fíjense de descargarlo desde ahí. Igual lo voy a pasar al grupo, pero traten de acostumbrarse a usar el campus. Y los puntos de interés, recuerden, de la clase. La primera parte, todo lo que era parte de los componentes del resonador, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Sí? ¿Y cuál es su función en realidad? Después parte de lo que son los parámetros intrínsecos y extrínsecos, o sea, saber qué son uno y qué es el otro. ¿Sí? Después, qué es lo que pasa en el medio, de a poquito lo vamos a ir metiendo. ¿Sí? Vamos a hacer, no, para acá tenemos una matriz grande, ¿sí? Con un FOB chiquito, entonces fíjense este nervio, miren cómo se ve acá, tanto tiempo nos lleva. Bueno, esto de a poquito nos vamos a ir metiendo. Cuando vamos a muñeca, cuando vamos a estructuras chiquitas, ahí vamos a ir hablando todo eso y se van a ir como pegando cosas. Y después la parte de protocolo del cerebro, siempre atender a la indicación de la orden, de dónde viene, cómo viene, y secuencia de difusión. Muy importante entender esa secuencia. Y además también, bueno, el protocolo, más o menos qué se hace y cómo se hace, cómo se estudia un cerebro por resonancia. ¿Está? Así que bueno, sin más que agregar, nos vemos el miércoles que viene. Ya va a quedar todo subido el material. Ah, acá me dejó el teléfono. Perfecto, ahora lo voy a anotar. Espérame. Por favor. Sí, espérame porque lo tengo acá. Ya saco una foto. Sí. Falta el 54, digamos, de la Argentina. Sí, no, ahora después lo voy a mirar. Así ya ¿cómo decirte? Te puedo agregar ahí al grupo. Sí, pero ahí vas que me queda mejor. Bueno, Gracias. chicos, nada, nos vemos entonces el miércoles que viene. Saludos a todos, buen fin de semana y ya recuerden, cualquier cosa, nos escriben. Gracias. Chao, gracias. Chao, Adiós. chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No podés mandarle el... Gracias, Octavio. Ahí va.